Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal profesional no licenciado. Yo soy Diana y aquí te voy a contar un poco de mi experiencia trabajando como docente en colegios privados aquí en Colombia. Primero quiero aclarar que aquí en mi país hay varios tipos de colegios privados. Están los colegios que son como estrato bajo, medio, más o menos, y los colegios, digamos, de estrato muy alto, de cuna de oro, digámoslo así, donde van los hijos de, no sé, se me ocurre, de los políticos, etcétera. Pero en mi caso, yo solamente he trabajado en colegios privados de pueblo. En alguna ocasión quise ingresar a un colegio de mayor nivel en cuanto a salario, en cuanto a lo que pagaban de pensión los estudiantes, pero era muy joven, muy inexperta y no logré pasar la entrevista psicológica, así que no accedí a ese puesto y mi experiencia se reduce a 6 años en dos colegios privados de, digámoslo así, estrato medio. ¿Cómo así? El primer colegio donde trabajé era la misma casa de la dueña. Ella tenía en la entrada el acceso como a los salones eran como pequeñas habitaciones donde no había pues hacinamiento, obviamente no lo había, pero eran poquitos estudiantes y los salones eran amplios. Digamos que se manejaba entre 10 15 niños por grupo. Había creo que desde primero hasta quinto de primaria. Allí en este colegio yo ganaba lo aproximado a 150.000 pesos mensuales, que al día de hoy son algo así como $32. Yo no tenía dirección de grupo, trabajaba como, no tampoco por hora cátedra, yo estaba contratada toda la mañana de 6 de la mañana a 1, a veces 1:30, 2 de la tarde, por ese sueldo de 150.000 pesos colombianos, $32. Lo que sí obviamente tenía que hacer era ayudarles a las otras profesoras, planear los eventos institucionales junto con las compañeras, entenderme con los padres de familia cuando tenían alguna queja, algún reclamo, para darles información sobre los niños. Y allí recuerdo que también tuve una situación con una niña de inclusión. La niña era invidente y yo obviamente apenas había salido del colegio y era muy inexperta y en el tema de la enseñanza del inglés, que fue lo que yo inicié, pero yo tuve que aprender un poquito de braille para poder enseñarle. Bueno, eso fue un cuento total, pero fue muy interesante trabajar con esta niña. Fue mi primer acercamiento como el tema de la inclusión. En el segundo colegio que trabajé, duré laborando, bueno, en el primero trabajé un año solamente y hice una pausa como por un año mientras estaba estudiando en la universidad, etcétera. Y en el siguiente colegio trabajé 5 años. En este colegio también laboré con niños de primaria, de primero a quinto solamente, pero en este colegio ya llegué a ganar, el máximo salario que gané fueron 380.000 pesos colombianos, que eso más o menos son como $80 a hoy en día. Y allí se manejaban un poquito más de estudiantes. El colegio era un poco más grande, no era una casa de familia, sí, pero sí era una zona residencial, y eso era una casa que estaba adaptada para que fuera un colegio. Digamos, las habitaciones de la casa eran los salones, el patio era el patio del colegio. Es decir, esto no sé si en otros países sucede, me gustaría saberlo, pero aquí en Colombia digamos que es algo un poco común que ocurra este tipo de situaciones, que se adapten las viviendas grandes a colegios. Bueno, en ambos colegios entendí tres cosas. Primero, que los sueldos dependían del ingreso que el colegio reciba del pago de la mensualidad de los papás. Si los papás se atrasan en la mensualidad, se atrasan los sueldos, eso es obvio. Incluso en uno de estos colegios hubo muchos inconvenientes porque se debía muchísimo dinero a los profesores, nos debían dinero, a algunos nos quedaron debiendo un poquito, mientras que a otros compañeras les quedaron debiendo hasta casi que 1.000.000 de pesos en esa época, que eso fue, yo creo que eso fue hace como unos 10 años, más o menos. Pero bueno, son cosas que pasan, esos son los riesgos que uno toma.
Porque otra cosa que aprendí es que en esos colegios obviamente las vacaciones no son pagas. Uno sale a vacaciones a mitad de año sin sueldo, uno sale a vacaciones en noviembre, a finales de noviembre, diciembre, sin sueldo hasta febrero, finales de febrero. Muchas veces uno viene arrancando casi que en marzo, no, digamos que en febrero. Pero lo que sí es garantizado es que tampoco hay primas, es decir, no hay sobresueldos, no hay aguinaldo, lo que dicen otros países aguinaldo, no lo hay. No hay tampoco seguridad social, nadie le está pagando a uno pensión ni salud, todo eso corre por cuenta de uno porque uno está contratado simplemente como eh, por, digámoslo así, contratación de servicios o por hora cátedra, pero nada de eso sucede. Bien, hay 5 cosas que aprendí, rápidamente les cuento. La primera es tuve que hacer un pensum de cero. Cuando yo salí del colegio hice un pequeño curso de inglés que se demoraba 3 semestres y eso me dio el título de proeficiente en inglés. Eso equivale como un título técnico aquí en Colombia. Y yo no sabía nada de pedagogía, nada de didáctica. Y lo primero que hizo la directora del colegio, la dueña del colegio, fue darme una fila de libros así de grande de inglés que ella tenía en el colegio y me dijo, Diana, vaya y haga un pensum de lo que usted va a dictar en el colegio, un plan de estudios. Yo todavía lo tengo guardado, si logro mostrarles algunas imágenes les voy a mostrar. Era algo muy, digámoslo así, orgánico. Lo hice mirando la cartilla de los estándares básicos de inglés aquí en Colombia. Digamos que le dediqué tiempo leyendo, mirando que las competencias, que los estándares. No tenía ni idea, pero pues logré entender un poco a través de los libros. Eso es lo primero que tuve que hacer. Lo segundo que aprendí es que la comunicación se maneja mejor directamente con los padres. Tuve algunos inconvenientes, obviamente, con padres de familia. Una vez tuve un inconveniente porque le mandé una nota un poco como que no era muy académica el tema. Yo quería como meterme en cosas personales de la niña, de la familia. Obviamente eso está supremamente mal, la inexperiencia, todo eso vale, o sea, bueno, uno la tiene que pagar. Entonces la comunicación debe ser directa con los padres, eso lo aprendí de una vez. La llamada, esperar para verlo, hablar con el padre, explicarle las cosas para evitar problemas. El tercer punto que aprendí es que la responsabilidad legal es igual, ya sea en un colegio privado o en un colegio público. Es decir, mientras el docente esté en el aula a cargo de 10, 15, 20 niños, el responsable legal en ese momento es el profesor. Puede que el colegio como tal tenga un representante legal que es el dueño, el que figura en los papeles y todo, pero el responsable directamente, si algo pasa durante el tiempo de clase, es el maestro. Si un niño se cae, si un niño le pega al otro, si ocurre un mal manejo en las situaciones disciplinarias, un maltrato hacia el estudiante, todo eso recae sobre los hombros del docente de igual manera. Así que es para tener en cuenta. Lo cuarto es que aprendí a planear, digámoslo entre comillas, porque no tenía ni idea, pero yo planeaba y aprendí a llevar planilla. Esto me pasó porque, bueno, ¿cómo aprendí a llevar planilla? Porque una madre me llamó y me dijo, lleve planilla, mi niña perdió la materia, su materia de inglés, pero ella es excelente, hace todos los trabajos, ¿qué pasa, profesora? No sé qué, pero fue tan horrible para mí esa experiencia que me sentí súper achantada, pero pues obviamente son inexperiencias que uno tiene que pagar y desde ahí aprendí a llevar un control. No era que no lo llevara, sino que no era muy juiciosa, no era tan ordenada, muchas veces, sí, es decir, todo lo que conlleva el no tener ni idea de cómo pararse en un escenario pedagógico. Quinto punto que aprendí es que puedes llegar a ser muy espinoso tratar con los estudiantes y en especial por los padres de familia. Obviamente yo no tengo hijos, pero obviamente para un padre lo más delicado es su hijo
y uno muchas veces como docente no lo entiende hasta que no le pasan los problemas, hasta que no se enfrenta a situaciones muy pesadas. Y a veces es un poquito espinoso tratar con estudiantes en la forma como uno les debe hablar, cómo uno se debe dirigir a ellos. Muchas veces simplemente por una mala palabra que uno llegue a utilizar, un mal término, se puede formar un problema. A veces uno, si son personas en las que uno se va metiendo como en el tema familiar y personal, eso hay que empezar a manejar con mucha cautela porque se puede presentar para muchos problemas. En estos días vi un TikTok que decía, mientras menos hable con los padres, mejor. Y es entender que los padres de familia no son sus amigos. Es raro y es feo decirlo, pero sí, ni los padres ni los estudiantes son amigos de uno. Es entender que puede haber una muy buena relación, puede haber un muy buen trato, puede haber un trato, digámoslo, de mucho respeto, hasta de confianza, pero nunca va a ser un plano de amistad y eso es bueno tenerlo presente y no perderlo de vista. Estas son a grandes rasgos algunas de las cositas que aprendí mientras fui docente de colegio privado. Fueron muchas cosas y eso fue hace mucho tiempo, y eso es de lo que me logro acordar en este momento. Así que si les gustó este video denle like y compártanselo a alguien que está en su novatada en un colegio privado aquí en Colombia. Tal vez, bueno, conocí una amiga que sí trabajaba en un colegio privado en Bogotá, de gente muy así, que ganaba, bueno, que pagaban mensualidades muy altas y obviamente es un ritmo muy distinto, la exigencia es muy alta, el colegio era bilingüe, mejor dicho, un nivel al que yo no he estado, pero me imagino que la exigencia y todo debe ser mucho más alta. He visto que hay ofertas laborales donde la exigencia es muy alta, pero el pago no es el mejor. Y en general, el colegio privado siempre va a ser un mientras tanto. Y es lo ideal, que sea un mientras tanto para el docente que tiene la vocación y el deseo de hacer una carrera profesional en la docencia, que pueda llegar en algún momento a ser parte de lo que es el Ministerio de Educación Nacional. Así que muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.